Ante todo, muy buen día con todos los presentes. Mi nombre es Ricardo Rojas y sean bienvenidos a Ciencia de Kabul. En esta oportunidad vamos a presentar el tema Análisis de datos con R, primeros pasos. Antes del mismo, les presentamos la molécula del mes de noviembre del PDB, la N-ciclasa, lo cual puede ser encontrada en la página oficial del Protein Data Bank con el código que está en la parte inferior. Ahora, para poder empezar nuestros análisis en R, necesitamos conocer el entorno de R, la interfaz del mismo. En nuestro caso, estamos trabajando con la interfaz de RStudio, la cual de manera general presenta esta división en 4 ventanas. La primera, en la parte superior izquierda, es la ventana de los scripts, en la cual colocamos las líneas de comando del lenguaje de R para poder ejecutar alguna orden. En este caso, análisis de datos. En la parte inferior tenemos la ventana de la consola donde vamos a ver el resultado de la orden, la ejecución del mismo, de los scripts en esta sección. En la parte superior derecha es una sección que se denomina el environment, donde vamos a poder visualizar variables, bases de datos que vayamos creando y guardando durante el desarrollo del análisis de datos. Así si vamos haciendo interconversiones de variables o si vamos creando subgrupos de variables, gráficos o tablas, todo se va a visualizar aquí como un historial. En la parte inferior cada vez que ejecutamos una línea de comando de gráficos, lo vamos a ver en esta sección de aquí, así como también los archivos que vayamos generando, tanto de inputs como de outputs, archivos de salida de los análisis, los resultados del mismo. Ahora, respecto a la gestión de los datos que vamos a hacer en R, todo empieza con una base de datos, ¿no? La que tengas. Regularmente las bases de datos que tenemos suelen estar en un formato de extensión .xlsx o en Excel, ¿no? En otras palabras, podrías tener bases de datos en otros archivos como texto simple, tal vez. R tiene diferentes paquetes que permite la lectura y el ingreso de diferentes tipos de formatos, así que no hay problema, ¿no? Esa es la ventaja de R. Pero si fuera el caso que tuvieras un archivo con extensión, un archivo de Excel, pues también hay una manera en cómo ingresarlo, ¿no? Que vamos a presentar ahora. Regularmente estas bases de datos no suelen ser óptimas en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, para lo cual requerimos hacer una pequeña limpieza del mismo, sobre todo de los datos erróneos o datos que no deberían estar ahí, o tal vez datos faltantes, etcétera. Una vez que realizamos la limpieza, recién podemos generar un archivo óptimo de ingreso para poder hacer los análisis. Ahora, el archivo de inputs, ¿no? El input que generamos en R de manera óptima. Personalmente yo trabajo con archivos con extensión .csv, delimitado por comas. Ahora, ¿qué ventajas presenta generar un input con extensión .csv? Los archivos CSV son archivos simples, ¿no? Que tienen en su interior un formato de comas, ¿no? Separado por comas. Eso genera que el archivo sea más compacto y por lo tanto más liviano para poder procesar la información. Y también otra ventaja que presenta es que diferentes programas de gestión de datos y análisis pueden leer un archivo con extensión .csv, así que es un archivo más universal, ¿no? Una vez que generamos el input en la interfaz de R, ya realizamos los análisis del mismo y al final podemos generar un archivo output, ¿no? De resultados. R también tiene la ventaja de que los archivos de salida o los comandos en sí son muy personalizados, por lo tanto, uno puede escoger a voluntad qué archivo de salida quisiera tener. En mi caso, yo prefiero trabajar con archivos con extensión .csv. Ahora, para el presente taller, tenemos el casito, ¿no? Nosotros queremos, en esta oportunidad, explorar la data, los parámetros de laboratorio, en este caso, de pacientes con sobrepeso, obesidad, de una base de datos de un hospital público, ¿no? Ahora, para el caso, les vamos a presentar una base de datos, mi base de datos que está en Excel, y vamos a proceder a convertirlo a un formato con extensión .csv.
y tenemos un archivo de Excel. Como vemos, hay 9 variables disponibles, aproximadamente 101 filas, sin contar la primera serían como 100 datos, 100 pacientes. Em, Ahora vamos a proceder a convertirlo en formato con extensión .csv. Ponemos aquí en guardar como, lo voy a guardar en escritorio en mi caso. Vamos a buscar en esta sección CSV delimitado por comas. Le damos guardar y le damos sí a todo, sin miedo, sin miedo. Ok, genial. Como vemos ya generamos un archivo con extensión .csv. Lo abrimos y podríamos verlo así. Tal vez lo podríamos ver como un archivo que son puras comitas juntas. Si ese fuera el caso, pues en otro video vamos a explicarles cómo ayudar para poder leer mejor un archivo con extensión .csv. En mi caso se lee así, entonces estamos todo bien. Más bien, para poder yo generar los análisis en R, en mi caso yo requiero convertir las variables que tienen decimales con punto a comas. En otras computadoras con otros Excels, no he visto este problema, así que eso depende un poquito de cómo generas el Excel en tu computadora. En mi caso, si yo requiero hacer este paso, si no consigo hacer los análisis. Entonces, para reemplazar todos los puntos de toda la base de datos con comas, vamos aquí donde dice Find Select, Replace, Find, buscar puntos y reemplazar con comas y reemplazar a todo. Y rápidamente se hizo reemplazo, como vemos. Todos los que tenían puntos fueron reemplazados con comas. Ya conforme con eso, guardamos con el mismo nombre, data. Sí a todo sin miedo. Ok, ya está, genial. Ahora vamos a entrar a nuestra interfaz de R. Ya sea R escritorio, si estás usando R escritorio. En mi caso, estoy usando el R Cloud, ¿no? En línea. Bueno, la ventaja que presenta esto es que si yo inicio, por ejemplo, mis análisis aquí y guardo la base de datos en el entorno, pues me tengo que ir a otro lugar y necesito seguir avanzando con mi análisis, simplemente abro mi cuenta del R Cloud y continúo con los análisis sin ningún problema. Esa es al menos una ventaja que le veo al R Cloud. Ahora, para poder ingresar la base de datos a todo el entorno de R, tenemos que poner aquí en Files, en Upload, y seleccionar archivo. Vamos a buscar donde hayamos guardado el archivo. Acá está en mi escritorio. Vemos que hay dos archivos data. El de aquí dice que es Microsoft Excel. Ese no, porque dijimos que vamos a generar un input con extensión .csv. Vamos a ver el de acá arriba. Dice archivo tipo Microsoft Excel, separate value. Ok, este es el archivo .csv. Le damos a abrir. Data.csv. Ok. Data.csv. Genial. Ya tenemos ya el primer archivo input en esta zona de la interfaz de R. Ahora, ¿cómo hacemos que R lea este archivo en la zona de los scripts? Entonces, para eso tenemos que mandar un pequeño comando. Ahora, algo importante que me gustaría resaltar, vamos a borrar este comando para volver a ejecutarlo. Vemos de que acá en mi zona de scripts, bueno, que ya lo tengo desarrollado, hay scripts que están en plomo y otros que están de blanco, ¿no? Y con colores. Los que están acá de un gris, que tal vez no se aprecie del todo bien, son texto que no se va a leer como una línea de comando. Porque en la parte, o sea, les he puesto un numeral delante del texto. Entonces, cuando hay un numeral es como solo una anotación. R no lo entiende como un comando que ejecutar. Entonces, yo lo he puesto para que se entienda de que este es el proyecto Kabul, como un título y un subtítulo, que esta es la primera zona de input de los datos. Ahora, el primer comando que vamos a aprender es cómo leer la base de datos en CSV. Para eso apretamos el comando read. Como vemos, me da diferentes opciones. R maneja diferentes paquetes para leer diferentes tipos de archivos de entrada, así que depende mucho de qué tipo de base de datos tengas. En nuestro caso es CSV. Y en mi caso específico es SV2, ¿no? En otros Excels con un comando de red CSV normal,
funciona, pero en mi caso es con CSV2. Para eso uno tiene que conocer un poquito cómo le está leyendo la data. Vamos a generar el comando acá. La base de datos se llama data.csv, entonces yo voy a poner acá dat. Para saber si el entorno lo está reconociendo, voy a escribir, ¿no? Bueno, casi es el nombre de toda la base de datos y voy a apretar el tab, la tecla tab, para ver si reconoce el final. Apreté tab y se escribió automáticamente todo lo que faltaba de la base de datos, por lo tanto sí lo está reconociendo en el entorno. Ahora, para poder correr este comando, podemos apretar aquí en Run, pero la misma opción de Run me dice de que se puede realizar lo mismo apretando Control Enter, así que personalmente yo prefiero usar el Control Enter, ¿no? Pongo aquí Control Enter y como miramos aquí en la consola donde se ejecuta las órdenes de arriba del script, vemos de que me está leyendo esta base de datos. Como lo vimos en el Excel, tiene 100 filas y 8 columnas, ¿no? Que son 8 variables por acá. Entonces estamos todo genial. Ahora, pero esta ventana de aquí, que es el environment, que es donde se van guardando las variables que vayamos generando en R, todavía no hay nada, ¿no? Entonces aquí vamos a generar nuestra primera base de datos que esté guardada en el environment, para lo cual vamos a generar un vector y un objeto, en este caso data1. Cuando yo escribo, vamos a escribirlo de cero, yo quiero que data1 represente a, represente a mi base de datos, para ya no estar escribiendo a cada momento red csv data punto csv. Voy a reemplazar todo eso, lo voy a comprimir en un objeto que va a ser data1. Entonces aquí puedo copiar todo lo que está acá, control C, control V, lo copiamos. Ahora todo esto se va a resumir en data1. Control Enter y vemos que se generó acá un objeto, que es data1, que es mi base de datos, que ya de por sí me dice que tiene 100 observaciones y 8 variables, todo conforme como lo hemos estado viendo. Y si quieres tal vez revisar si es que esto es correcto, vamos a escribir el objeto data1 y le vamos a dar control enter para ver qué se lee dentro de data1. Control enter y ves que al apretar control enter a data1, aquí está data1, se hizo la lectura de la base de datos que ya habíamos visto antes. Entonces ya guardamos la base de datos en un objeto, data1. Y para cualquier cosa vamos a usar data1 porque esa es nuestra base de datos. Tú le puedes poner el nombre que tú veas conveniente, ¿no? Kabul, ¿no? Por ejemplo. Ahora, para empezar los análisis, R necesita que tú le digas qué paquetes necesitas o qué paquetes vas a utilizar para hacer la ejecución del mismo, ¿no? Entonces, R dispone de una biblioteca, ¿no? Grande de paquetes que tú puedes usar para diferentes tipos de análisis, para invocar un paquete o para instalarlo. Bueno, primeramente, para instalar un paquete, el comando que se usa es install package, ¿no? Como está aquí. Yo instalé estos paquetes para diferentes análisis que se va a hacer, sobre todo de exploración de la data, lo que vamos a ver hoy. Y yo les recomiendo que también los instalen, ¿no? ¿Cómo se instala? Pues simplemente una vez que ya escribiste la línea de comando, le das control enter y empieza la instalación como tal. Ahora, tal vez se pregunten, pero ¿para qué sirve cada paquete? Bueno, para saber directamente de la fuente que es la biblioteca de R, qué significa cada paquete, podemos usar un comando que está aquí, que es el comando help. Lo bueno de R es que ni bien voy tecleando, ya me va identificando más o menos qué comando estoy requiriendo. Entonces, enter, ahí help, me dice help de qué. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, help naniar, que es uno de los paquetes que está ahí arriba, y le aprieto control enter, lo ejecuto, automáticamente aquí en esta ventana me sale la descripción. Entonces, el mismo R tiene sus documentos, su diccionario, para explicarte qué es. Dice que Naniar es un paquete fácil y resumido para la evaluación de datos faltantes, de datos missings. Y eso es importante al menos para la limpieza de datos. Y así sucesivamente, ¿no? Uno puede ir indagando cada paquete para qué sirve.
y también te da la información de todos los comandos internos que maneja el paquete. Así que hay mucho que aprender dentro del entorno de R. Ahora, una vez que instalas el paquete, no termina ahí, necesitas abrir el paquete como tal, dependiendo de qué necesites en este momento. Entonces, como he instalado todos esos paquetes, voy a abrir todos esos paquetes. El comando para abrir un paquete es library. Entonces, escribimos library, en este caso nanear, ¿no? Y le apretamos control enter. Vemos acá que está todo en azul, está todo correcto, sin errores, entonces se abrió el paquete. El siguiente paquete también. Tidyverse, muy importante también para el manejo de datos, conversión de variables. ggplot, muy importante para lo que es gráficos muy bonitos. Lattice, survival, fórmula, todos los demás. Control enter hasta abrir todos. Ya abrí todos los paquetes. Todos los paquetes son necesarios en este caso. Ahora, empecemos con una exploración de la data como tal. Un primer comando muy interesante para explorar data, sobre todo cuando es data muy grande, muy extensa, con muchas variables, es el comando head, que nos va a dar, por decir, el encabezado de toda la base de datos. Regularmente los 6 primeros datos de toda la base del mismo. Entonces, control enter y vemos que acá se generó las variables y los 6 primeros datos. Solo es para verificar, ¿no? Y es importante cuando tenemos data muy grande. Ahora, otro comando interesante para ir explorando es el summary. Summary de toda la base de datos, ¿no? O sea, estoy explorando toda la base de datos. Data 1. Y como vemos, me genera esta salida acá en la consola. Vemos que sexo lo reconoce como carácter, o sea, como un factor o como una variable nominal categórica, ¿no? Acá edad lo está reconociendo como una variable numérica porque nos arroja en el summary desde el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. Entonces lo considera como una variable numérica. IMC también, glucosa también, colesterol y todas las demás, ¿no? Sí, casi todas son numéricas menos sexo. Ok, genial, hasta ahí estamos todo bien. Tal vez para tener noción de las variables que estoy manejando en el sistema, el comando names es muy importante. Apretamos names y me arroja esto, ¿no? Las variables, los nombres de las variables que estoy teniendo en el sistema. Eso es muy importante, sobre todo cuando manejas bases de datos que tienen 50 variables o más, ¿no? Que se puede dar el caso, ¿no? Dependiendo de qué estás analizando. Y también porque cuando uno requiere hacer un análisis de un subgrupo de estas variables, saber el orden de las variables nos permite generar subgrupos de datos internos en el environment dirigidos para el análisis que quieres. Entonces, muy importante, por ejemplo, no saber que sexo es el número 1, o sea, su ubicación es la variable 1. Edad es el siguiente, por lo tanto es 2, IMC 3, glucosa 4, colesterol 5, HDL 6, ¿no? Acá te lo va marcando. 7, 8, 8 variables. Ahora, el siguiente comando, el comando str. Str nos permite también de alguna manera ver cómo están las variables, ¿no? ¿Qué naturaleza tienen? Acá nos dice de que el data frame contiene 100 observaciones y 8 variables. Entonces hasta ahí todo bien, concuerda con todo lo que hemos visto. El sexo dice que es un carácter, ¿no? Por lo tanto es una variable categórica y nos dice incluso, ¿no? FFMF, ¿no? Está tomando unas cuantas desde el inicio. Edad es una variable entera, o sea, es un número, pero es entero, ¿no? Entonces no, dice que no tiene decimales. IMC es una variable numérica, pero lo pone en num porque tiene decimales, entonces ahí. Todas las demás que son int son enteros y los num en el comando str es porque tienen decimales por ahí, ¿no? En alguna variable, en algún datito. Ahora, el comando glimpse es muy parecido al str. A algunos les gusta más el glimpse. Entonces aquí igual, ¿no? Nos dice que tenemos 100 filas, 8 columnas, la variable sexo, que es un carácter, edad es un entero y IMC es variable con decimal, o sea, un número con decimales. De igual manera es información, ¿no? Muy parecida. Ahora, otro comando muy importante es la exploración de variables perdidas. Tal vez por ahí no anotaron en un casillero, ¿no? Un dato. Entonces por ahí se está perdiendo eso entre toda la base de datos, ¿no? Que a veces uno maneja bases de datos gigantes y
y estar al ojo viendo qué falta o qué no falta realmente es un poco dificultoso. Entonces, este comando ayuda bastante. Miss -bar -summary de toda la data para ver de toda la data que nos está faltando. Apretamos control enter y vemos de que acá nos va a hacer, nos va a decir si es que por ahí hay variables faltantes. Entonces, por lo que veo aquí de todas las variables que tengo, no tengo ningún dato faltante. Por lo tanto, puedo proseguir con los análisis con total seguridad sin que por ahí se me esté sesgando alguno de los datos porque están faltando o son erróneos. Por ejemplo, ¿no? También puedo explorar de manera un poco más individual a los datos. Por ejemplo, si aquí el comando table nos permite generar una tablita, por ejemplo, table de sexo, por ejemplo, sexo. Allá, ¿cómo colocar una variable? Por ejemplo, acá tengo, dice table de la data 1 de la base de datos, pero ¿qué quiero dentro de la base de datos? Para escoger una variable dentro de toda mi base de datos en este comando, yo pongo el signo de dólar y me dicen, ¿no? Tienes todo esto para escoger, ¿qué quieres? Quiero sexo, quiero una tabla del sexo, ¿no? Para más o menos saber cómo está distribuido el sexo. Control Enter y acá me arroja que F, que es mujeres, y M, que es hombres, F, 65 mujeres y 35 hombres, ¿no? Entonces hay más mujeres que hombres. Ah, ya. ¿No? Es un exploratorio interesante. ¿Qué tal si pongo una variable numérica de las que tenemos por aquí? A ver, colesterol. Allá, para obtener este listado, aprieto yo Tab. Entonces con Tab me sale esto. Puedo escoger. ¿Qué tal si elijo, a ver, glucosa? Control Enter y vemos de que acá me dice de que hay dos valores de 65 de glucosa, un valor de 67 y así, ¿no? Como vemos que también hay valores bastante grandes de glucosa, ¿no? Glucosa hasta 100 es normal, ya de ahí van siguiendo la escala de valores anormales, ¿no? Intolerante a la glucosa, diabetes y todo lo demás. Acá hay pacientes con 300 de glucosa y 400 de glucosa. Wow. Bueno, también está el comando summary, ¿no? El comando summary, por ejemplo, de colesterol, o en este caso de glucosa. A ver, vamos a poner igual. Acá, $tap y glucosa, control enter, y como vemos, me da el valor mínimo de glucosa que hay, el primer cuartil, la mediana, que sería el segundo cuartil, la media, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿no? Entonces, wow, hay hasta 441 de glucosa como valor máximo en esa variable. Interesante. Bueno, ya exploraremos un poquito la data aquí. Ahora, como queríamos verlo para el tema de obesidad, y acá solo tenemos el dato de, si recordamos, tenemos IMC, pero IMC está como, acá lo vemos, está como un dato numérico. Y nosotros quisiéramos saber, pues, o sea, si ese valor numérico de IMC, cómo clasificarlo en paciente con bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, ¿no? Obesidad mórbida tal vez. Entonces, ¿cómo categorizamos? Sé que hay puntos de corte para el mismo, ¿no? IMC maneja sus puntos de corte, claro que nos permite ver la masa corporal del paciente. Eso ya lo tenemos que saber, ¿no? Los puntos de corte, buscar en una bibliografía válida, ¿no? Para poder establecer y podemos crear esa variable. Entonces vamos a crear esa variable de IMC categorizado, ¿no? Por pacientes con peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces para crear una variable nueva a la base de datos original, o sea, data, con dólar vamos a, acá ponemos dólar y acá vamos a ponerle el nombre de una variable nueva, ¿no? Tú puedes poner el nombre que quieras. Yo le voy a poner IMCCat, ¿no? De IMC categorizado. Acá le creamos un vector y le ponemos acá el comando cut para indicar que queremos hacer un corte a partir de algo, ¿no? Queremos establecer un corte. Entonces acá le ponemos data 1, de nuevo a la base de datos, y vamos a escoger acá solo una variable. Si le aprieto tab, IMC, ¿no? Porque quiero que el IMC tenga puntos de corte. Y establezco los puntos de corte, ¿no? Breaks, o sea, cuáles van a ser. Acá este signo es concatenar, entonces a breaks vamos a concatenarle esos estos valores de aquí como puntos de corte. 18.5, a partir de 18.5 hasta 24.9 se considera normal en IMC.
Así que eso es el primero, el punto más bajo que vamos a establecer, 18.5, que es persona normal, IMC normal. El siguiente punto de corte va a ser 25. Entonces R lo considera como que a partir de acá en adelante. Entonces todos los que van de 18.5 a 24.9 son un primer grupo. De 25 hasta el siguiente va a ser otro grupo. Entonces por eso le pongo 30. Porque de 25 hasta 29.9 va a ser el segundo grupo y a partir de 30 va a ser otro grupo. Entonces aquí le pongo hasta el infinito porque de 30 en adelante ya se considera obesidad 1, 2, 3, mórbida, ¿no? Y todas las demás que vienen. Entonces ahí está un valor un poco exagerado, pues para abarcar todos los demás IMCs que haya en la base de datos. Ahora vamos a ponerle un label, vamos a ponerle una etiqueta, ¿no? Y también igual acá concatenar, C es concatenar, y acá le vamos a poner al primer grupo que sea normal. Como vemos acá hay un intervalo, dos intervalos, tres intervalos, se van a formar tres grupos. Entonces vamos a ponerle tres nombres, ¿no? Normal, sobrepeso y obesidad, ¿no? Justamente en ese orden. Y otras adecuaciones más, como incluir el valor más bajo y ponerle acá en right F, y cerramos el paréntesis y ya acá tenemos una línea de comando. No hay problema si lo hacen en línea recta o si lo ponen así como en varias líneas de comando. Cuando se abre un paréntesis, donde cierra el paréntesis es donde cierra la lectura del comando como tal. Entonces podemos dar ahora sin miedo un control enter. Genial. Y hemos generado esta variable nueva dentro de data1. No aparece esta variable nueva acá porque ya se incluyó dentro de data1. Como vemos aquí, antes habían 8 variables y ahora hay 9 variables. Para verificar si eso es cierto, vamos a poner acá en names, a ver si existe. Como vemos, ahora existe una variable más que es imccat. Ya creamos una nueva variable. Y vamos a verificar cómo quedó esa variable. Así que vamos a poner acá en table, data1, signo de dólar, acá tab. Y vamos a buscar la nueva variable que es imccat. A ver cómo está esta variable. Control enter. Y vemos de que me dice que tengo 29 normales, tengo 44 sobrepesos y tengo 27 de obesidad. Genial, ya creamos una nueva variable e incluso la categorizamos en R. Y es muy fácil, ¿no? Y muy rápido, ¿no? Sobre todo cuando manejas una cantidad de datos increíbles, ¿no? Hacerlo en Excel tiende a demorar un poco. Hacerlo en R es súper, súper fácil y muy ligero. Ahora, una vez que ya creamos estas variables, es un buen momento para evaluar la normalidad de la misma. Entonces, para lo cual, evaluar la normalidad tiene diferentes métodos. De hecho, hay métodos muy rigurosos para lo mismo. Pero de manera simple podemos evaluarlo a través del gráfico que genera la acumulación de la data y también de un par de estadísticos que nos ayudan bastante, como Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov. Entonces vamos a ver eso ahora en R. Para generar gráficos vamos a usar el comando ggplot. Para eso ya abrimos el paquete de ggplot antes. ggplot, aquí como vemos, la línea de comando de la data1 de la variable, en este caso edad, ¿no? Para eso también es importante tener el comando de names disponible por ahí para acordarte cuál es el nombre correcto de tu variable, porque si le pones un nombre, el nombre no le consideras las mayúsculas, las minúsculas, o si tiene algún signo, un punto o algo, no lo va a reconocer. Pues en este caso, edad acá está con mayúscula, la E y después con minúscula. Entonces escribo tal cual está el nombre de mi variable, edad. Y le adiciono esto, ¿no? Que me genere un histograma. Aprieto Control Enter. Se debería generar. Aquí está. En esta parte de la ventana donde dijimos que se generan los gráficos, acá se genera mi gráfico en ggplot. Y como vemos, pues que la edad está un poco dispersa. No parece una campana de Gauss. No tiene esa morfología. Probablemente no sea normal. No sea una variable con normalidad mi edad. De todas maneras, para verificar eso, pues le aplico un estadístico. Ahora, para aplicar el estadístico, podemos usar Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov. Los muy tradicionales aplican Kolmogorov, pero vamos a aplicar las dos en este caso, ¿no? La verdad es que
La gran mayoría aplica Shapiro Wilk a todo, hace su verificación de gráficas y con eso es suficiente, pero vamos a aplicar las dos, ¿no? Dado que es el caso. Ahora, para poder aplicar el comando de Shapiro Wilk, por ejemplo, acá le voy a poner una nota con el numeral para que el numeral no sea un comando, sino solo sea una nota. Esto es Shapiro Wilk. Y el de aquí va a ser nota Golgomorov Smirnov. Ok. Para poder ejecutarlo, necesitamos que la variable esté como un objeto o en todo caso especificar la base de datos y qué variables dentro de la base de datos. Entonces tal vez para no estar escribiendo esto, así, ¿no? Data y dólar con la variable de interés dentro de todo esto, yo puedo generar un objeto, ¿no? Entonces acá voy a generar datkabul, un vector, y a la data completa, a la data 1, que vamos a hacerlo todo en uno. Puedes ponerle lo que quieras. Ya, vamos a ponerle edad, edad faunus. Ya, generamos el vector. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Data 1. Vamos a ponerle acá un corchete. El corchete acá para escoger algo divide en filas y columnas. Entonces en filas le voy a dejar para todas las filas. Y acá lo voy a dejar en nada para que entienda que es todas las filas. Y aquí le voy a escoger una de las columnas. ¿Qué columna es? ¿Qué variable es? Edad, según el número que habíamos comentado. Entonces en el comando names me dice que es sexo 1, edad 2. Entonces acá le pongo 2, que es toda la columna 2, todas las filas de la columna 2. Genero esto con control enter y automáticamente se genera esta variable aquí, ¿no? En el environment, edad faunus. Ahora, yo para verificar si edad faunus está bien, y bien escribo edad, al toque el entorno de R la reconoce, ¿no? Entonces, yo para ejecutar qué es edad faunus, aprieto acá control enter y me genera esto, ¿no? Edad faunus es todos estos valores. Y sí, ¿no? Estos son los valores de la edad. Entonces, genial. Edad faunus solo es la edad nada más, dentro de toda mi base de datos. Entonces, como yo quiero saber la normalidad de la edad, voy a aplicar un Shapiro-Wilk. Ya vi la gráfica y no parece normal. Vamos a aplicar un Shapiro a edad, en este caso es edad faunus. Ahí está, ya lo reconoce. Y control enter. Y acá me arroja el estadístico de Shapiro-Wilk, ¿no? Y el p-valor. P-valor menor de 0.05, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y decimos de que esto no es normal. Entonces, pena, no es normal mi data. Al menos no la variable faunus. No, edad, la variable edad. Vamos a aplicar un código Morse de Smirnov. Edad faunus también. Ok. Y acá me da el estadístico de código Morse de Smirnov. Y igual, ¿no? El p-valor es bajísimo, menor de 0.05. Por lo tanto, mi variable edad no es normal. Entonces, cuando voy a aplicar un análisis con edad, debo tomar en cuenta test estadísticos no paramétricos. Ahora, explorando un poquito más los datos, podemos ver cómo están las otras variables, ¿no? Sobre todo las de laboratorio. Así que vamos a generar gráficos juntos, varios gráficos en una sola pantalla, ahorita lo vamos a presentar, de los parámetros de laboratorio de nuestros pacientes. Tenemos la glucosa, vamos a poner acá, vamos a generar acá un objeto, un vector, vamos a llamar el comando ggplot, ahí está ggplot, de la data 1, es genial, de colesterol, nos está faltando, hay que escribirlo como está. Vamos a adicionarle que nos dé un histograma. Como ven, se va reconociendo solito. Genial, nos sale 50. Ok, ya vamos a generar ese primer objeto, G1. Y dice que hay un problema. El comando AES
Ah, ya. Ok, listo. Listo. Ya. Hay que verificar bien si la línea de comando está bien escrita. Como ven, siempre se generan errores, ¿no? Así es la informática también. Ya generamos la gráfica 1 con un objeto. Entonces acá ya nos dice G1 es esto. Ok, vamos a generar G2, que es la gráfica de glucosa. G3, HDL, LDL. Genial. Ahora, para tener todas las gráficas en una sola imagen, vamos a aplicar este comando que es grid arrange. Vamos a ponerle el nombre de todos los objetos que queremos incluir en esa gráfica final y cuántas columnas queremos, ¿no? Dos columnas. Van a ser eh, cuatro gráficas repartidas en dos columnas. Entonces, apretamos el control enter y voilà. Aquí tenemos nuestra gráfica de los parámetros de laboratorio, ¿no? Colesterol, todo el intervalo que tiene, ¿no? Vemos que la mayoría de los pacientes están menos de 200, ¿no? Entonces aparentemente, ¿no? Casi están normales. La glucosa también, la mayoría de pacientes están en 100, poquito menos de 100, está bien, ¿no? HDL igual, ¿no? Está entre 40 y 60, entonces son valores que también están dentro de la normalidad y el LDL menor de 150. Sí, también entraría en un rango de la normalidad, no es del todo óptimo, pero sí, el LDL no está tan mal. Ahora, si quieren, por ejemplo, agrandar más la imagen, acá le apretan en zoom, ven más grande, ¿no? Sus gráficas. También, si quisieran exportar la imagen de esto, export, la pueden guardar como PDF o como una imagen, ¿no? Acá te dice en qué directorio lo quieres. Bueno, se va a generar acá el file dentro del entorno de rCloud y eso ya lo puedes bajar a tu computadora y acá le cambias el nombre, nada más. Vamos a guardarlo. Ya vamos a exportarlo, guardar como imagen. Vamos a ponerle Kabul App. Kabul App y Kabul, Kabul App Save. Entonces, si revisamos en Files, acá se generó Kabul App como imagen. Y si queremos bajarlo, apretamos aquí en More y exportar. Y ya, ¿no? Lo bajamos como tal para nuestro informe, para nuestro análisis, etc. Ahora, ¿y qué hay respecto a tal vez a una de las variables, ¿no? ¿Qué hay respecto al colesterol y nuestros pacientes con obesidad, ¿no? ¿Tiene variaciones? ¿Cómo está? De manera gráfica también lo podemos abordar. Aquí vamos a crear dos objetos. El objeto IMC, vamos a poner IMC Kabul. IMC Kabul. Recordemos, este es el objeto, este es un vector, la data, y vamos a ver en qué posición está el IMC. O sea, quiero el IMC categorizado. Entonces, ¿qué número de variable es? Para recordar qué número es que no te acuerdas, ¿no? Es names, data 1, y acá vemos de que IMCCAT es 9, entonces filas, columnas, columna 9. Entonces acá la columna 9 va a ser IMC Kabul como un objeto guardado. Ok, ya tenemos creado por aquí en el environment IMC Kabul, ya está, y me dice que es un factor de 3 niveles, normal, sobrepeso y obesidad. Y colesterol es el 5. Entonces acá data 1, 5, no igual, guardado como col. Entonces vamos a generar un box plot solo para ver cómo está distribuido el colesterol en los pacientes con peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces acá primero ponemos la variable numérica, que en este caso es colesterol, y después ponemos la variable categórica la que queremos repartir. Sería IMC Kabul. Ahí está, genial. Control Enter y generamos esta gráfica, ¿no? Un box plot. Como vemos, pacientes normales, pacientes con sobrepeso, acá está el nivel de colesterol. Los normales tienen hasta más de 200. Los de sobrepeso en esta base de datos. Bueno, ¿no? Y también, aparte que esta es una gráfica de cajas y bigotes, ¿no? Tiene algunos rangos de intervalos, se divide en cuartiles. Para ver las diferencias que hay entre cada grupo, se aplica algún estadístico, se puede aplicar ANOVA, ¿no? Se puede aplicar Cruz-Wallis, dependiendo del caso, dependiendo de la normalidad, ¿no? Tal vez mi data sea no normal y tengan que aplicar el Cruz-Wallis y un post-hoc, pero eso ya lo podremos revisar en otros videos.
Bueno, con todo, hasta aquí sería este pequeño tutorial en R de análisis de datos. Espero que les sea de mucho provecho. Espero les ayude en futuros análisis o que estén empezando con R. Para nosotros sería de mucha ayuda que nos den un like y nos sigan. Tenemos nuestra página oficial de P53. Yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama P53. Denos un like a la página oficial, también en Instagram. Y también, si se pueden dar una pequeña vuelta o revisada de videos en mi página personal de Ricardo Rojas en Ciencia de Kabul, de los videos que vamos colgando de la eficacia en investigación u otros datos en medicina, también sería de mucha ayuda. Bueno, con todo, que tengan un buen día y disfruten su aprendizaje en R.